Buenas noches. En la sesión de hoy vamos a ver abarcar lo que es nuestra unidad 3, que son las interfaces y las clases abstractas. Entonces, en esta sesión vamos a ver un poquitito lo que es la teoría y ya en la siguiente sesión vamos a ver un poquitito lo que es la práctica. Entonces, esta teoría que vamos a ver lo van a repasar, ¿no? Si bien yo estoy presentando en estas sesiones lo que son diapositivas, no se olviden que ustedes tienen en la plataforma este texto dosificado donde pueden revisar y repasar la teoría que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, de momento sabemos lo que son las clases, ¿no es cierto? Las clases son es, eh, eh, perdón, las clases son una especie de base que nosotros construimos para que a partir de ello eh, podamos crear objetos, ¿no es cierto? ¿Sí? Los objetos son instancias de clases, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la clase es una especie de marco genérico a través de lo cual, es una estructura a través de la cual vamos a empezar a crear nosotros diversos objetos. Y los métodos son obviamente miembros una parte de los miembros de las clases. Las clases tienen atributos y tienen métodos, ¿no? Como miembros. Entonces los métodos hemos visto que pueden ser métodos que pueden tener una salida, que pueden ser otros métodos que sean void, con o sin parámetros, etcétera, ¿no? Y estos métodos normalmente trabajan con los atributos de las clases, ¿no? Ahora aquí se le está agregando una palabrita. O sea, clases, las clases normales, los métodos normales, pero aquí se le agrega esta palabrita que dice abstractos, ¿no? Entonces, eh, vamos a partir siempre de la definición de clase, de la definición de método, pero vamos a entender después por qué se dicen o se conocen como abstractos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero con la definición de una clase abstracta. O sea, es una clase así normal, ¿listo? Pero si definimos que la clase sea abstracta, es una clase que no se puede instanciar. ¿Qué significa que no se puede instanciar? Pues significa que no podemos crear objetos a partir de esta clase. Normalmente nos hemos creado la clase persona, por decirles, ¿no? De ahí hemos hecho herencia y todo lo demás, pero al final creamos objetos de esa clase, persona 1 igual a new persona, digamos, ¿no? Es lo que normalmente hacemos. Creamos objetos a partir de esas clases, ¿no? Y ahí decimos que esos objetos son instancias de esas clases. Pero en el caso de las clases abstractas, si a una clase le vamos a definir abstracta, no podemos crear objetos a partir de esa clase. ¿Ya? Entonces, si no podemos crear objetos, pues entonces, ¿para qué nos creamos clases abstractas, diremos, ¿no es cierto? O sea, no tiene sentido, dirán. Pero en realidad, si aplicamos herencia, podemos usar estas clases, o se usan estas clases abstractas, para definir clases derivadas. O sea, cuando vamos a tener una herencia, podemos tener una clase abstracta, la clase persona, por decirles, que no se va a poder instanciar, no voy a poder crear objetos de la clase persona, pero esta clase la puedo, o sea, puedo heredar y crear acá clases derivadas. O sea, nosotros hemos creado una clase persona, docente, estudiante y bueno, así más o menos, ¿no? Hemos hecho una estructura en ese sentido. Entonces, puede que nosotros, digamos, en nuestro problema de programación, definamos que no se tiene que crear un objeto a la clase persona. Si bien hay la herencia, solo pueden ser o docentes o estudiantes, esas clases derivadas. Entonces, la clase base la podemos definir como abstracta. ¿Listo? Hay un detalle más. O sea, se usa, esta abstracta no, perdón, estas clases abstractas no se pueden instanciar. Solamente las utilizamos para que a partir de ellas se creen otras clases, que son las clases derivadas. Estas ya las podemos definir como clases normales nada más. Y ya podemos crear objetos a partir de estas clases. Ahora, si hay un detallito más, si al menos uno de los métodos no tiene implementación, también se puede considerar como una clase abstracta. Eh, Podemos escribir aquí métodos en la clase de los cuales no escribamos codificación. Simplemente eh, simplemente los podemos definir
para que aquí en las clases derivadas hagamos la implementación de esos métodos. Por ejemplo, puede ser necesario que digamos si tenemos ahí una, no sé, estamos modelando empleados que pueden ser digamos administrativos, empleados digamos de mantenimiento, jardinería, ¿sí? Clases derivadas podemos tener un método que sea calcular salario, que no es necesario implementarlo acá, porque ese método que es calcular salario, digamos, es diferente, es distinto en cada uno de estas clases. ¿Listo? Entonces podemos definirlo simplemente el método sin la implementación, y ese método también se define como un método abstracto, y acá recién los implementamos. Entonces cuando hay un método así que no se va a implementar, que son métodos abstractos que vamos a ver a continuación de esta definición, también ya se considera que la clase es abstracta. ¿Listo? ¿Cómo se define una clase abstracta en C#? Tenemos la clase así, tenemos una clase A, entonces la clase es que se define class y A, ¿no? Y aquí este es el modificador de acceso, ¿no? Que puede ser público o privado. Entonces, aquí antes de la palabra class le agrega esta palabrita, abstract. Entonces, esto ya indica que es una clase abstracta. ¿Listo? Esta clase abstracta puede tener obviamente sus miembros, que son atributos, métodos, pero si aquí ya lo definimos como abstracto, no vamos a poder ya crear objetos de la clase A en este caso. ¿Listo? ¿Listo? Y acá reitero, podemos escribir ya cositas, métodos incluso sin necesidad de implementarlos, que después las clases derivadas pueden implementar. ¿Listo? Entonces, a recordar que con estas clases abstractas solamente le agregamos esta palabrita, ¿no? Para ya cambiarlo a una clase abstracta, no podemos crear instancias de esta clase abstracta, o sea, no podemos crear objetos. Estaría mal, o sea, saldría error si hago A, digamos, objeto 1, van a disculpar mi letra, igual a new A. Si hago esto, creo ese objeto así, me va a dar error. ¿Listo? Entonces, ojo, esto no puedo hacerlo si hay esta palabra abstract. ¿Listo? Y el propósito de crear estas clases abstractas es tener una definición común de una clase base que múltiples clases derivadas pueden compartir. Vuelvo a reiterar, puedo tener el caso en el que tenga una persona con sus atributos o ciertos métodos genéricos, ¿listo? Y no es necesario crear objetos de la clase persona, directamente de las clases derivadas. ¿Listo? Ahora que estamos viendo el concepto de clase abstracta, vamos a ver el concepto de métodos abstractos. ¿Listo? Entonces, estas clases, siempre y cuando la clase sea abstracta, podemos crear métodos abstractos. ¿Listo? Entonces, en los métodos también le agregamos la palabra clave abstract antes del tipo de valor que va a devolver el método. Por ejemplo, aquí tengo un public void, o sea, es un método que no tiene salida. Aquí puede ser void, int, double, etc. Y aquí le agregamos la palabra abstract. ¿Listo? ¿Sí? Y aquí está el nombre del método. Pero hay algo muy importante. Todos los métodos, cuando definimos, digamos, aquí tengo un public. Voy a abrir un bloc de notas acá para que sea más rápida la explicación. Todo método que definimos normalmente, así digamos un void, el método 1, digamos, puede no tener parámetros. Al final abrimos y cerramos llaves, ¿no es cierto? Este abrir y cerrar llaves implica la implementación, ¿no? del método. Cuando es un método así que no tiene una salida, es así. Y cuando tenemos un método que tiene, digamos, una salida, tenga o no tenga parámetros de entrada, vamos a suponer que este tiene parámetros de entrada, ya. Al final acá escribimos el código, es la implementación, aquí viene el código, y al final hacemos un return de algo, ¿no es cierto? En este tipo de métodos. Digamos acá return 1, ¿ya? Porque eso tiene una salida. Entonces, a esto
simplemente colocar llavecitas ya se llama que estamos implementando los métodos. Pero cuando los métodos son abstractos, no tienen implementación. Miren, aquí nos dice, los métodos abstractos no tienen ninguna implementación. Entonces, lo único que se hace es definir el método. Y después de definirlo se coloca un punto y coma. O sea, no se escribe el método en la clase abstracta, cuando el método va a ser abstracto. Por ejemplo, esto si quiero que sea un método abstracto, en la clase abstracta tendría que escribirlo así, sin abrir y cerrar ya las llavecitas, y aquí aumentar esto, abstract. Esto si va a ser un método abstracto, sería simplemente así. Y aquí adelante el abstract, ¿no? A estos se llaman métodos abstractos, no tienen implementación. Entonces, ¿para qué sirven, no? O sea, si no tienen implementación, ahí va la pregunta, ¿para qué me sirve? La idea de tener una clase abstracta, obviamente, es que tengamos clases derivadas, o sea, clases que hereden de esa clase abstracta, o sea, es tener una base genérica después que las clases derivadas van a utilizar. Y las clases derivadas, a partir de esa clase abstracta, tienen la obligación de implementar estos métodos. Entonces, esto nos permite estructurar de una mejor manera nuestro código. Les pongo un ejemplo en el sentido en el que, otra vez, si tenemos empleados, y la clase base puede ser empleado, que tiene métodos abstractos, y puede tener un método, bueno, copiar acá, que sea un double, que devuelva un double, que sea calcular salario, digamos. ¿Ya? Y aquí no vamos a implementar nada, porque solo cuando bajemos a las clases derivadas y tenemos empleados tipo administrativo, de mantenimiento, etc., ahí recién vamos a personalizar este método. Pero la idea es que todas esas clases derivadas van a tener el método calcular salario, porque se les obliga a que si van a heredar de una clase abstracta este método, tengan que implementar dicho método. Y ahí cada uno hará, digamos, el cálculo necesario de su salario en función a las características de cada tipo de empleado, si ese fuese el caso, ¿no? Entonces, las clases abstractas y los métodos abstractos nos van a definir un esquema general de lo que deberían implementar las clases derivadas. ¿Listo? Acá tenemos, miren, una clase abstracta. Primero tenemos aquí una herencia básica, donde tenemos una clase D. Aquí un método virtual que es doWork, ¿no es cierto? Que es básicamente esto es ya para aplicar el polimorfismo, ¿no? Y aquí tenemos su implementación. Y aquí, bueno, estamos definiendo una clase abstracta. Desde acá es lo que nos interesa, que hereda de D, ¿no? Entonces, aquí en esta clase abstracta está definiendo el polimorfismo, ¿no? Public abstract override void, ¿no es cierto? doWork. Y aquí simplemente está definiendo, ¿ya? Y acá esta clase F que está heredando de E está implementando este método de acá, ¿no es cierto? Pero acá simplemente, si tuviéramos una clase abstracta, definimos. Y acá, esta clase F que está heredando de acá, de esta clase abstracta, tiene la obligación de implementar este método. ¿De acuerdo? Tiene que escribirlo tal y cual, pero aquí ya no coloque el punto y coma, sino simplemente ya entre llaves empieza la implementación de ese método. ¿Listo? ¿Sí? Aquí tenemos, este es el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Y se está explicando acá lo que les acabo de mencionar. Ya lo vamos a ver con otro ejemplito un poquito más real cuando codifiquemos esto. En uno vamos a codificar lo que son las clases abstractas y las interfaces, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea de las clases abstractas. Vamos a ver este otro concepto, clases y métodos sellados, ¿ya? Una clase es una clase normal, ¿no? Por si acaso, pero se dice que va a ser sellada cuando no la podemos utilizar como clase base, ¿ya? O sea, teniendo una clase,
si la sellamos, entonces no vamos a poder generar herencia a partir de esta clase. ¿Listo? Entonces, estas clases, como van a ser selladas, tampoco pueden ser clases abstractas, ¿no? Porque las clases abstractas las definimos nosotros para que a partir de ellas empecemos a generar más herencia con un formato ya establecido. ¿Listo? Entonces, esto evita la derivación, porque nunca se puede utilizar como una clase base, ¿no es cierto? Entonces, esto hace, en algunos casos, que si vamos a tener menos herencia, se puede llegar a optimizar ciertos procesos y esto se aplica de acuerdo a las características de lo que queramos hacer. ¿Listo? ¿Cómo sellamos una clase? Pues escribimos la clase normal, pero antes de la palabra class le aumentamos esta palabrita reservada que es select. ¿Listo? Entonces, una vez que escribimos este código, si después quiero escribir otra clase, voy a escribir aquí mi código. Quisiera escribir una clase, ahí tengo la clase D. Si quisiera escribir otra clase acá, public class, digamos, A, que va a heredar de D, ¿no? Como D es una clase sellada, aquí ya me va a dar error, porque al ser sellada no puede haber herencia. No se puede heredar esta clase, no se pueden crear clases derivadas a partir de esta de acá. Entonces, esta es una clase sellada. Esto nos daría error. ¿Listo? Esas son las clases selladas. También podemos definir métodos sellados, no simplemente clases selladas. ¿Listo? Si definimos un método como sellado, ¿de acuerdo? Ese método va a invalidar un método virtual de una clase base. Entonces, en realidad lo que va a hacer estos métodos sellados es evitar que se desarrolle ese polimorfismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que ya conocemos. También vamos a ver un ejemplo de esto cuando hagamos la codificación. Y para terminar esta parte de la teoría, vamos a ver este concepto que son las interfaces. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de interfaces en programación, no estamos hablando del UI, ¿ya? Del User Interface, sino de interfaces que son estructuras. ¿Listo? Y se puede definir como una clase completamente abstracta. Porque en una clase abstracta podemos tener métodos abstractos, pero también métodos que tienen implementación. Pero en una interfaz simplemente vamos a tener declaraciones de métodos, nada más. En una clase abstracta podemos tener métodos abstractos, pero también métodos que ya que se puedan implementar por si acaso, ¿no? Y ese detalle no les dije. Y una interfaz simplemente va a ser una especie de listado de métodos. De esta interfaz se van a ver obligadas también a implementar esos métodos. Normalmente se dice que una interfaz es una especie de contrato, de tal forma que si las clases van a heredar de acá, están obligados por ese contrato a escribir el código para todos los métodos que tiene esa interfaz. ¿Listo? Las interfaces en C# se definen así, ya no como una clase, directamente como una interfaz. ¿Ya? O sea, bueno, interfaz acá, la palabra interface, ¿no? Que está acá, el nombre de la interfaz, que por convención los nombres de las interfaces comienzan con I. Y entre llaves, el cuerpo de la interfaz, y aquí simplemente una lista de métodos, nada más. ¿Ya? Vuelvo a reiterar que las clases que hereden de esa interfaz están obligados a implementar dicha interfaz. Acá voy a definir una interfaz. Y aquí puedo listar los métodos. Digamos un método que retorna un entero, suma, que reciba dos números. ¿Ya? Y un método más, digamos que sea un void, que sea, no sé, mensaje, digamos, sin parámetros de entrada, digamos. Y simplemente ahí listamos. Si tenemos después una clase A, digamos, que herede de la interfaz,
porque las clases pueden derivar de esas interfaces. Y en realidad la palabra correcta y técnica que vamos a utilizar es que la clase, bueno, si bien lo estamos definiendo como una herencia, no se dice que A hereda de la interfaz y ejemplo, sino decimos que A va a implementar esta interfaz. Esa es la palabra técnica, porque cuando hacemos esta herencia, la clase A está obligada a que acá tenga estos métodos, o sea, que tenga este método suma, así, está obligado a tener igualito como está acá definido, y acá tenga que tener la implementación de este método, ¿no? Está obligado a tener este método mensaje, sí o sí lo tiene que tener tal y cual, en función de esa estructura. Y aquí hace la implementación de ese método. ¿Ya? Si le faltara alguno de estos métodos, entonces este no hay, en esta clase va a dar error hasta que no coloquemos la implementación de ese método. Entonces esto nos permite estructurar de una mejor manera nuestro código. ¿Ya? A veces tenemos en proyectos grandes ciertas estructuras que definimos en equipos de desarrollo para decir esto vamos a hacer así, estos métodos van a ser, digamos, para sumar, van a ser para calcular los salarios, etcétera, y los listamos los métodos en interfaces, y los programadores que van heredando en clases o van trabajando, digamos, con la implementación de esas interfaces ya tienen los métodos definidos. Ayuda bastante cuando se trabaja sobre todo en equipos. Es una especie de estructurar o esquematizar nuestro código. ¿Listo? Una forma de tener un marco general de trabajo que va a guiar nuestro desarrollo. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo de las interfaces y ya el ejemplo real lo vamos a hacer correr en la siguiente sesión. Van a repasar estos conceptitos, por favor, lo van a tener muy claro porque cuando hagamos correr esto vamos a aplicar directamente estos conceptitos en un problemita un poquito más real, ¿no? Ahorita estos ejemplos son básicos, pero vamos a tratar de manejar un poquitito una estructura para generar las clases abstractas y generar las interfaces. ¿Listo? Muy bien. Esa es la teoría de este tema. No es muy amplia, pero sí es para poderla entender. Así que denle una repasadita, por favor, estos conceptos. La misma teoría está acá, ¿no? Nuestro texto dosificado de la asignatura para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan ver. Bien, entonces vamos a detener aquí lo que es la grabación del video.